Continuamos en las noticias. Tampico, ¿qué se hace? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué apoyo hay para un paciente que enfrenta la enfermedad del VIH-Sida, que vive con esta enfermedad? Hoy vamos a platicar sobre el apoyo y sobre el seguimiento que se realiza a través de Laboratorios Lister. Por ejemplo, me da mucho gusto saludar al químico Sergio Salazar Lozano, director ejecutivo. ¿Cómo está, químico? Con gusto saludarlo. Bien, Paco, gracias. Buenos días y buenos días a todos los que escuchan. Al contrario. Tus televidentes. Al contrario, químico, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Y bueno, platicábamos hace 15 días sobre las principales pruebas diagnósticas que se realizan en torno a este padecimiento. Pero hay muchas más cosas que realiza Grupo Lister con el fin de ayudar y darle seguimiento a un paciente que vive con este padecimiento. Así es, Paco. Fíjate que, bueno, voy a repetir tal vez algunos datos, pero nada más para dar el contexto de la importancia de todo esto. Fíjate, hasta el 2020, porque la Organización Mundial de la Salud tiene datos hasta el 2020, la estimación que ellos manejan de número de muertes por virus de inmunodeficiencia humana es de 36.3 millones. O sea, es decir, 36.3 millones de personas han muerto o habían muerto hasta el 2020 por causa de esta enfermedad, ¿no? Y 37.7 millones de personas viven actualmente en el mundo con VIH-Sida. Con ese padecimiento. Así es. Y estiman que ese mismo año, en el 2020, se contagiaron 1,5 millones de personas. ¿Solo en un año? Solo en un año. Entonces, bueno, pues tocar el tema es importante y además ya al ver el número de personas que hoy viven con este problema, pues con mayor razón, saber qué es lo que nosotros hacemos. Yo te platico que lo que hoy ya hemos hablado contigo en el programa de lo que es el laboratorio de alta especialidad en Grupo Lister y propiamente diagnóstico molecular, que es un departamento de este laboratorio, en realidad nace hace poquito más ya de 20 años, ¿verdad? Y aquí en Tampico lo arranco yo al regresar de mis estudios de posgrado y justo los primeros estudios que hace 20 años montamos son precisamente los dos estudios de los que hoy vamos a hablar, que son la carga viral de VIH y el conteo linfocitario, linfocitos CD3, CD4 y CD8, ¿sí? Estos estudios los hacemos en el laboratorio desde hace más de 20 años y te puedo platicar que, por ejemplo, o más bien, te voy a hablar rápido de lo que ocurre con el paciente. Cuando el paciente se infecta con el VIH, los primeros, digamos, días de infección, pues va a manifestar síntomas similares a los que cualquiera de nosotros pudiera manifestar ante una enfermedad viral, que son síntomas, digamos, muy genéricos, que puede ser tal vez sentir el cuerpo cortado, cansancio, algo de decaimiento. Cabeza, garganta. Exacto, ese tipo de cosas. Y de repente, bueno, ya uno se siente bien y continúa con su vida y a lo mejor pues pasa desapercibido que el virus realmente no fue eliminado. Ahí se quedó. Este es el tema con el VIH. El tema es que el virus persiste. Y entonces lo que hace es, tiene predilección por infectar unas células que son sanguíneas, que son linfocitos. Dentro de los linfocitos hay un subtipo especial que es el que el VIH infecta, que es el linfocito CD4 positivo, se le llama. Este linfocito desempeña un papel bien importante en el cuerpo porque es como el orquestador de la respuesta inmune que es específica, la que es adaptativa, porque el sistema inmune tiene una respuesta genérica, que es esta donde te puede dar fiebre y todo esto, ¿no? Pero luego tiene, mientras que la respuesta genérica entra de inmediato, la respuesta adaptativa toma más tiempo montarla. Son los famosos anticuerpos, por un lado, o también células que son específicas para atacar, por ejemplo, al invasor, en este caso el virus de inmunodeficiencia humana. Quien coordina toda esta respuesta adaptativa es el linfocito CD4 positivo, que es el linfocito que infecta el VIH, ¿sí? De ahí el nombre de inmunodeficiencia. Exacto, porque lo que hace infectar este linfocito es que con el paso del tiempo, estos números de linfocitos van disminuyendo. Un valor normal promedio para estos linfocitos en una persona, en un individuo normal, es alrededor de 1000 células por microlitro. Pero el problema es que con el paso de los años, estos números van bajando. Y al principio no nos va a generar una inmunodeficiencia los primeros años, pero al cabo de unos alrededor 8 a 10 años, una cosa así, podemos empezar a manifestar exactamente síntomas, ¿verdad? Y entonces es cuando se presenta propiamente el síndrome, ¿sí? Y bueno, esto es
porque la estimulación que se da al CD8, que es el linfocito citotóxico, se le llama, uno que ataca directamente a invasores, o la estimulación al linfocito B, que es el que produce los anticuerpos, se ve mermada al haber bajos números del linfocito CD4. Entonces, bueno, ¿cuándo empieza a manifestarse el síndrome? Habitualmente cuando los linfocitos CD4 positivos disminuyen por debajo de los 400 o 350 por microlitro, y entonces empiezan a presentarse algunas infecciones, en este caso, que pueden ser hasta medio típicas, vamos, ¿no? Químico, un paciente que presenta un padecimiento como el VIH, ¿cada cuándo es conveniente que esté monitoreándose los linfocitos? Bueno, en el caso de los linfocitos, la otra prueba es la carga viral. Rápido te digo, la carga viral, cuando lo arrancamos hace más de 20 años, sí, el límite de detección era de 400 copias por microlitro. Hoy el límite es de 20. Entonces ha mejorado esto notablemente, abismal, así es, de una manera muy, muy importante. Y estos estudios se tienen que estar haciendo periódicamente cada X número de meses. Es más o menos típico que el seguimiento sea cada 6 meses. Puede ser cada 4, cada puede ser medio cada año 6 meses. es lo conveniente. Más o menos. Entonces, ¿por qué? Porque lo que ocurre es lo siguiente, sobre todo estos pacientes que ya viven y entonces reciben tratamiento, es importante. El tratamiento, el objetivo que tiene es evitar que el virus se esté replicando. Y entonces le pegan al ciclo vital del virus, evitando que se replique. ¿Qué es lo que esto provoca? Lo que provoca es, nosotros medimos la carga viral. ¿Y qué es lo que tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar números que no podemos detectar. Es decir, indetectable sería el resultado ideal. Mientras que el resultado sea indetectable en la carga viral, quiere decir que el tratamiento funciona. Si empezamos a reportar números, quiere decir que el virus ya mutó a una versión que es resistente a ese tratamiento, y habrá el médico entonces que tendrá que cambiarlo. Y por otro lado, los linfocitos se miden porque es la manera de tener un dato sobre qué tan funcional está el sistema inmune, ¿verdad? Y qué tan susceptible, por lo tanto, de sufrir infecciones o de desarrollar cáncer también, porque el sistema inmune también, otra de sus funciones es evitar que desarrollemos algunos cánceres, sobre todo algunos asociados a el VIH-Sida. Químico, queremos agradecerle infinitamente que nos haya acompañado esta semana. Gracias por tocar el tema y por darle seguimiento, y en 2 semanas por acá nos vemos. Por supuesto. Muchísimas gracias, Químico Sergio Salazar Lozano, quien es director ejecutivo de Grupo Lister, que nos ha acompañado el día de hoy. Hemos llegado ya al final de esta primera hora de transmisión a través del sistema Skype, pero continuamos con una hora más por el 4.1.